mundeles dicen que Urian Cheche, dice que en Sara Bacheche Bacheche, dice que Uria dice los Muana, que Uria dice los mundeles, que Uria dice los Huatocos. Dice que los propios dicen, mundo dicen Cariré, dice Uria, dicen Bacheche, dice Paquecuende, dicen Cheche, dicen Longanga, dice Paquenquisi Malongo, dicen Uria, dicen Bacheche, dice Bauria, dice los mundeles, dice Bauria, dice los Muana, dice Bauria, dice los Huatocos, dice Longanga, dicen Turumana, carajo, dicen todos los días de Agüe. Dice Yapajura, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen Cariajo. Dice los propios dicen, como dicen Sobinacue, dice los propios dicen Dokin, dice los propios dicen Lungambe, dice que Baurial dicen Cheche, dicen Careajo, dice los mundeles que son Burucutela, dice los Muanas que son Burucutela, dicen Careajo, dice Paquecuende, dicen Cheche, Bacheche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, de la isla de Cuba por el comunismo, podemos encontrar estas formas primitivas, los fundamentos de enganga de Sarabanda, el modo que tiene el gangulero de trabajar alante de su vendunto, de su enganga, de su candango, y la forma con que son hechos estas ensaras nos representa mucho en el modo que el gangulero realiza sus ensaras. Es cierto que a través del tiempo esta religión ha sido un tabú, pero hoy en día, gracias a estos videos, a las redes sociales, hemos podido transmitir más sobre esta cultura afrocubana, dejando saber cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo invocan a Incuyo, Lucero, y cómo va representando el modo de trabajar para así poder realizar un trabajo malongo o un trabajo de ensamble, un trabajo bueno o un trabajo malo, dependiendo de las necesidades que vengan las personas a buscarlo y dependiendo del gangulero a qué se dedique a hacer estas formas de trabajo o ensara, como el gangulero del Tataí Tiraca que coge sombra alante de su enganga para fortalecer todo vínculo entre el inquisi de enganga, entre las deidades y él. De esa manera se fortalece el encombo, se fortalece el cuerpo para invocar a Kiburé o a Mamá Umbo, o como es conocida en lo popular, Madre de Agua. Ya que Madre de Agua o Mamá Umbo o Kiburé es una de las deidades muerteras que existe, ya que el cementerio más grande que hay es el mal. La forma primitiva con que trabaja el mayumbero en los diferentes trabajos, la invocación del propio ensamble y de Dios, nos da esa forma primitiva que muchos necesitamos, ya que si podemos ver, podemos captar, de modo que podemos trabajar, podemos aprender, ya que si no podemos ver, no podemos nunca aprender lo que nos pueden enseñar los grandes de esta religión, los mayores, los tataitas, que dejan saber cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Es difícil para muchos religiosos y en la evocación del siete rayos, en el Tatalamba, en la invocación del siete rayos, podemos decir la forma con que trabaja utilizando la matari, que representa el corazón del enganga, y esto nos va a dar la fortaleza que necesita un candango, un, un candango de Isasi Sasi, siete rayos, como el que podemos ver aquí. Desde tiempo antaño,
esta religión se ha mantenido siempre en una intriga total, ya que muchos religiosos desconocen las formas primitivas con que trabajaban aquellos religiosos en Tambatilanga del tiempo Congo, y entonces nos podemos enseñar cómo es que funciona, cómo trabaja el gangulero. Se dice que una enganga que no posee los convenios o tratados con Mayombe no es una enganga poderosa. Por eso dicen que Quillumba se unió con Mayombe para hacer más fuerte la cabeza, la lucena, la que piensa, y la fortaleza bruta del Mayombe, la fuerza de lo sobrenatural en base a la propia naturaleza y a los espíritus. Es un poco conflictivo poder expresar cómo es que funciona esta religión cuando la trabaja algún gangulero que sabe y nos da a entender lo místico y lo poderoso que pudiera resultar cuando el gangulero conoce sobre estos convenios o tratados o formas primitivas o patipembas o signos que estamos demostrando para conocimiento de todos los religiosos. Mayombe encierra en sí ese poder de la propia naturaleza que se está poseído entre los espíritus, que es transmitido por la enganga, y ese poder que se manifiesta en esos espíritus que realmente trabaja con la enganga, que son espíritus oscuros. Hacerle una guerra, trabajar una huanga, puede ser determinante para aquel religioso que se mete en ella o que es provocado por otros religiosos, muchas veces, como hacen en Cuba, para comprobar la fuerza que tiene su fundamento de enganga o candango o endundos. Los endundos son los guardieros que protegen a la enganga y a la vez identifican a diferentes deidades. Los endundos pueden trabajar con ellos aparte de la enganga, pero son complemento también de la enganga, y es por eso que no pueden faltar en los munanzos Congo. O sea, que para tener un munanzo Congo debes tener la enganga, debes tener candango, debes tener endundos, y esto va a reflejar el poder que tiene ese munanzo Congo o la forma con que son construidos para protección de aquellos ahijados y protección del propio dueño o familiares que viven con él. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. Las engangas poseen la fuerza y el convenio con las deidades o el convenio con Inquisis Malongo, espíritus malos o espíritus de ensamble, que todos conviven en la misma enganga, pero se determinan y se llaman según los tratados de las patipembas o signos que utilizamos. Muchas veces podemos confundirnos y tenemos que tener en práctica claro el fundamento de qué está hecho, porque se supone que una enganga no solo son tierra y palo, se supone que tiene un secreto y que estos secretos van de acorde a la enganga padre que fue entregado ese fundamento, y que los tratados o convenios por medio de nombres, de patipembas, de signos, van a fortalecer, y por medio de ceremonias que se terminan en la enganga. También una enganga nunca se termina de construirse. Una enganga
siempre está pidiendo cosas. Y es por eso que necesitamos esos conocimientos para poner todo lo que necesita una enganga. Las engangas son poderosas cuando usted la trata con respeto, cuando usted la trata con honor y no pone a su enganga a enamorar mujeres o para que le traiga a la mujer o para que le traiga o para tener amarrada a la mujer. Ahí esos fundamentos entonces se degradan y pierden ese poder con que fueron hechos y fueron entregados por la enganga padre. Una matari representa el corazón de la enganga. Si una enganga no tiene una matari verdadera, simplemente esa matari o esa enganga está muerta. Por eso es importante conocer cómo son las mataris de Sasi Sasi, Siete Rayos, o las mataris de Timblatierra, o las mataris de Centella, o las mataris de Sarabanda, porque todas son diferentes y no se pone cualquier piedra que se encuentre en un fundamento de enganga, porque ese fundamento de enganga o candango entonces está muerto, no trabajará. Y es por eso que un gangulero puede ir un tata su munazo congo y saludar su enganga y pedirle al tata, al dueño de la enganga, que le enseñe su matari para ir confirmar que es una matari verdadera y que no es una matari falsa y que su enganga entonces es una enganga falsa. Por eso se hace mucho hincapié en Cuba en las matari que se ponen en la enganga. Yo mismo me demoré mucho tiempo en que me construyeran mi enganga porque me faltaba la matari de Sasi Sasi Siete Rayos. A pesar de que yo la salía a buscar a muchos lugares, era casi muy difícil poderla encontrar, pero al final encontré muchas matari. Dice ahí cada matari espera por la persona. Así que eso es una forma primitiva con que los anguleros invocan a estas deidades.